digno de honor, silenciosa Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor y silenciosa virtud. Reina Madre de amor, Reina Madre de amor, paso digno de honor y silenciosa virtud. Madre de mi Salvador. Bienvenidos, queridos hermanos, a su estudio bíblico del Ministerio de Apologética Siloé. Comenzamos en este día, por siempre, en la oración, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que envíes el Espíritu Santo en nuestra ayuda, que venga el santificador en nuestra asistencia con sus dones y nos capacite, nos abra los oídos, nos abra el entendimiento, el espíritu, para poder penetrar en el poder de su palabra, poder construir el reino de Dios y poder dar testimonio de nuestra fe. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Pues queridos hermanos, llegamos al capítulo 55 de Isaías. Ahora, en este capítulo 55, encontramos la invitación de Dios al mundo de los versículos 1 al 5, los caminos de Dios del 6 al 9 y una presentación de la palabra de Dios de los versículos 11 al 13. La obra del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, en el capítulo anterior, hizo posible el ofrecimiento de salvación que nos da este capítulo. En el capítulo 54, la invitación se limitaba a la nación de Israel. En este capítulo 55, que hoy vemos, la invitación se extiende a todo el mundo. El Evangelio fue primero para el pueblo de Israel. El Señor lo dijo, que venía a su pueblo, y luego a las demás naciones. Creemos que verdaderamente eso fue lo que San Pablo quiso decir en Romanos 1:18, cuando dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para Dios, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora, eso no quiere decir que el judío tiene hoy la más alta prioridad, pero tampoco tiene la más baja, sino que está en el mismo nivel de cualquier otra persona en cuanto a la posibilidad de salvación. Lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesús como Mesías y bautizarse y entrar a su iglesia. Pero el judío definitivamente recibió el Evangelio primero y muchos no lo recibieron, porque nuestra primera iglesia tuvo origen judío. Esta invitación ahora va dirigida a todos nosotros. Debemos destacar que la obra del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, en el capítulo 53, hizo posible que esta oferta de salvación venga hasta el final de los tiempos, en este capítulo 55. La invitación de Dios aún tiene su cumplimiento completo en Israel. Primero tiene que cumplirse históricamente en Israel esta profecía, y en la actualidad ya es para todo el mundo, con una sola condición, como vamos a ver. Esta no es una oferta mecánica de salvación guardada bajo la llave de un compartimiento de las despensas de Dios, sino que se apoya en la voluntad libre, en el libre albedrío de cada persona. A cada persona se le recomienda, en realidad,
buscar qué ordena el Señor. Leamos versículos 1 y 2 de este capítulo 55, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tengáis dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin nada a cambio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme con atención y comeréis cosa buena y os deleitaréis con manjares sustanciosos. Señor, añada bendición a su santa palabra. A todos, el profeta llama fuerte y llama claro a todos los que pueden escuchar, a todas las generaciones que han pasado, a las que van a venir, y a ustedes y a mí, que estamos oyéndolo en este momento. Este es un anuncio importante y por lo tanto inicia con esta llamada a todos. Esta es una nota del Evangelio, una corta y significativa llamada a todos, tan corta. Nos incita esta palabra a ser lo suficientemente sabios para venir por nuestro propio beneficio. El Dios que es condescendiente, el gran Dios condescendiente, que Él tuviera, como lo hizo, que convertirse en alguien que suplica y que nos llama, que tiene que bajarse de su gloria para venir a cada uno de nosotros y decirnos, esto es para todos. No es para los santos, no es para uno, no es para los judíos, no es para los griegos, esto es para todos. Y ahora dice quiénes son todos, y ahora dice a los sedientos. Es una invitación para todos, pero especialmente para el que tiene sed. Solamente aquellos hermanos que tienen sed pueden venir a las aguas. Si no estamos sedientos de lo que el Señor puede darnos, si no tenemos esa necesidad, entonces nunca podremos venir a estas aguas que el Señor nos llama. Recuérdense la samaritana. La samaritana iba al pozo al mediodía y eso es una muy significativo porque ninguna mujer iba a buscar agua al mediodía. Primero porque había mucho calor y segundo porque el agua del pozo ya se ponía más templada, más caliente se ponía. Pues, pero si esa mujer iba al mediodía a buscar agua, es que no quería ir a la hora que iban las otras mujeres. Algo sucedía que ella no quería mezclarse o que las otras mujeres no deseaban que ella se mezclara con ella. Estaba segregada de la comunidad o se sentía abochornada. Y como tenía que buscar agua templada, siempre se quedaba con sed. Por eso es tan hermoso lo que dice Jesús. Vengan y ven, el agua que yo te voy a dar te va a quitar para siempre la sed. Y es hermoso la respuesta de esa mujer que siempre andaba sedienta. Dame, Señor, dame de esa agua para que nunca tenga que volver a este dichoso pozo que tanto trabajo me cuesta venir y que a veces no me dejan. Esa mujer estaba sedienta de la palabra de Jesús. Por eso a ella fue dirigida. Y también está dirigido a nosotros. ¿Cuántas personas están sedientas en el mundo? Pero sin embargo, nadie le enseña la corriente de agua que lo puede saciar. Muchas veces, como dice el profeta Ezequiel, lo que nos señalan son charcos llenos de fango que nos quitan la sed. ¿Cuánta gente tomando agua con fango, querido hermano? Y el Señor nos ha llamado a nosotros para que no tengamos más sed. Ese es el gran llamado de este capítulo 55. Jesús puede haber tenido en mente esta palabra que él le dio a Isaías cuando en San Juan 7:37 gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Isaías 55 decía a la gente, tomen, beban, estén sedientos, vengan a tomar. Y Jesús dice, ese de que hablaba Isaías, soy yo. Después nos dice que los que no tienen dinero vengan, compran, comen. Aquellos que están sedientos verdaderamente y responden a la invitación del Señor, no necesitan traer dinero.
Lo que el Señor nos da no cuesta. El dinero delante del Señor no nos sirve realmente para nada. Los que vienen a buscar de agua del Señor tienen que traer solamente su confianza y su fe. Y su fe, sí, fe. Aunque no creas, sí, fe. Fe de que en Cristo puedes encontrar aquello que tú no has encontrado en otro, en nada de lo que has buscado. Y no solo dice que tomen agua, dice que vas a tomar vino, leche, todo gratis. No es, querido hermano, que la entrada a la vida cristiana sea totalmente gratis y después tengamos que pagar para seguir avanzando cada día en ella. Todo es gratis, de principio al fin. Nuestro crecimiento espiritual es de gracia, tanto como nuestra salvación nos ha sido dada por la gracia del Señor. Solo tenemos que cuidarla. Todo es gratis, no me voy a cansar de decirlo. Dice, después pregunta el Señor, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no te llena? En su invitación el Señor le pide a su pueblo que se pregunten ellos mismos, ¿por qué me gasto el dinero en aquello que no me sacia? Y en este tiempo de Adviento yo creo que también nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Cuánto dinero nos gastamos en cosas que no nos llenan? Pensamos que si cambiamos el carro, pues vamos a estar saciados, vamos a estar contentos y cambiamos el carro y cuando tenemos el carro nuevo, qué contento y cuando pasa un mes y ese carro no me sacia. Me acostumbré a él. Y a lo mejor que no tengo un carro, pues puedo aplicar esto a cualquier nivel de algo que tú desees en tu vida, sea pequeño o sea grande. Lo deseas y lo deseas porque piensas que con eso vas a estar lleno. Y cuando lo tienes, que se pasa el primer impulso, te das cuenta que no te llenó. Esto es lo que estaba en la mente del gran San Agustín, cuando decía que andaba buscando donde no había. Ese fue como San Agustín se lamentaba cuánto tiempo perdió gastando dinero en cosas que nunca lo llenaron. Mientras el Señor estaba dentro de él esperando que solamente abriera el corazón y diera el primer paso. Hoy nos gastamos una enormidad de dinero en montones de cosas para satisfacernos. Ahora, pero cuando es para dar para la iglesia nos parece demasiado, pero es que cuando es para satisfacerme yo nos parece poco. Para la larga, quedarnos exactamente igual que antes. Porque digo, San Agustín lo entendió perfectamente cuando dijo, estamos creados para ti y no vamos a descansar hasta que no estemos en ti. Ese es el hambre que tiene el hombre. El hambre que tiene el hombre es que fue creado para la eternidad, que fue creado para Dios. Nuestros genes están preparados para la eternidad. Por eso es que nada que se acaba nos puede llenar. El ansia que tenemos de eternidad solamente se llena con eternidad. Y esa eternidad, lo eterno, solo lo da Dios. Bien lo entendió el duque de Gandía, ese gran santo después español, cuando en la corte de Felipe II, que él tuvo que llevar el cadáver de la reina Isabel hasta ser enterrado en la Catedral de Granada. Y cuando él salió, imagínate, un viaje a pie desde Castilla hasta Sevilla, hasta Andalucía, perdón, y cuando llegó que abrieron el féretro para que él reconociera el cadáver, no lo pudo reconocer, lo que vio fue una podredumbre. Y él dijo, sé que aquí viene la que salió, pero no puedo dar certeza que, que esta sea la misma. Y después dijo, jamás vuelvo a servir a rey que se muere. Y entró a sacerdote y es gran San Francisco de Borja, que bien lo entendió. Él había puesto su corazón en una reina que vio que en poco tiempo se convirtió en pudrición. Y él buscaba lo eterno y por eso puso su corazón en Dios y se hizo jesuita. Y es uno de los grandes santos de la orden jesuita. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Esto es una constante en el hombre desde su misma creación. El Señor le pide a su pueblo que se pregunten ellos mismos, ¿por qué me gasto el dinero en lo que no me puede saciar?
Esta es una pregunta particularmente importante a la luz de todas las cosas que podemos votar en nuestro tiempo, no solo dinero, esfuerzo, cuánto esfuerzo gastamos en cosas, en lograr metas que no nos llenan, que no nos llenan, cosas que nunca nos van a satisfacer. Solamente el Señor lo puede hacer. Por eso dice, óiganme atentamente, coman, 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 y si ustedes van, se deleitarán. La invitación es clara, la oferta está hecha, la provisión la da el Señor. Todo, hermano, está disponible. Pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas todavía. Primero, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer si ya el Señor nos lo tiene gratis ahí? Hermano, primero tenemos que oír. Tenemos que oír. La fe empieza por el oír. Cuando digo oír es entender. Tenemos que recibir la satisfacción que Dios promete. No viene para aquellos que están sordos, ni para aquellos que están distraídos. La satisfacción que Dios nos promete toma tiempo, hermano, toma atención, toma esfuerzo, sobre todo oír atentamente. Hermano, hoy en día mucha gente no está dispuesta a hacer esto. Muchas personas oyen pero no escuchan. Están oyendo pero no graban. No interiorizan lo que están oyendo porque tienen la mente en otro lado. Oír atentamente a lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra y por medio de los signos que día a día el Señor te habla a ti continuamente. El Señor nos habla día a día por montones de signos que si nosotros estamos atentos, pues nosotros podemos saber por dónde Dios nos está llevando. Primero tenemos que oír bien. Segundo, como dice el Señor, tenemos que comer bien. Se recuerdan cuando nuestras madres decían, coman para que crezcan. Y requiere discernimiento. Primeramente tenemos que escoger lo que es bueno y después comerlo. Quiere decir digerirlo. Muchas personas comen cualquier cosa que le pongan delante en la vida real. Y las personas comen cualquier cosa espiritual que le pongan delante de ellos, sin preocuparse qué es bueno y qué es malo. Mano, primero tienes que oír y después tienes que comer, tienes que digerir. Pero tienes que comer lo que es bueno para ti. Tú no puedes comer todo lo que te pongan delante. Hay personas brincando de una cosa para la otra, de apariciones, de revelaciones, después de consejos, después van, qué sé yo, al yoga. Hay personas brincando de un lado para otro, sin discernir bien qué cosa es lo que comen, buscando cualquier cosa nueva que salga que te pueda entretener. Esto no es así, hermano. Tienes que comer de lo bueno. Y ni hablar que esto es un llamado a la Eucaristía. La Eucaristía es lo mejor que nosotros podemos comer. Ese es el pan de la vida. Ese es lo que nos hace crecer espiritualmente. Eso es lo que nos prepara el cuerpo de nosotros fuerte para el día de la resurrección. Si comes mucho del cuerpo de Cristo, vas a tener un cuerpo fuerte para la resurrección. Si comes poco, tendrás un cuerpo débil. Si no comes, no tendrás cuerpo. Lo dice el Señor. Al que coma de mi cuerpo, yo lo resucitaré en el último día. Pero aquí estamos hablando también del comer, del escuchar, de lo que entiendes, de lo que te nutres espiritualmente. Tercero, dice, debemos deleitar nuestra alma dice con la grosura, pero eso en Israel quería decir con la parte de la grasa de los animales, que a ellos les gustaba mucho cuando no tenían aceite ni nada de eso que tenemos hoy en día, les gustaba mucho. Quiere decir, incluso cuando comemos bien, aún así, hermano, tenemos que dejar que nuestra alma se deleite con la parte principal. Tenemos que deleitarnos con lo que comemos. Te puedes sentar en una gran comida espiritual, pero posiblemente tu necedad o tu mala actitud o simplemente no te aprovechas porque no deja que tu alma se deleite con lo mejor que estás leyendo, porque tienes tu corazón en otro lado. Vamos a ver del 3 al 5. Dice así, prestad oídos y venid a mí.
Escuchad y vivirá vuestra alma. Sellaré con vosotros una alianza eterna, las misericordias fieles prometidas a David. Mirad, lo he constituido testigo para los pueblos, jefe y maestro de las naciones. Llamarás a una nación que no conocías. Naciones que no te conocían correrán hacia ti, pues el Señor tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha enaltecido. Señor, añada bendición a su santa palabra. Inclina vuestro oído. Volvemos a lo mismo. Oye, escucha. Oye, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, Israel. Tenemos que escuchar, hermano, y yo lo repito, empezando por mí. El hombre moderno no escucha. Te están hablando y tú tienes tu mente a 1000 millas de lo que te están diciendo. O pensando en algo que vas a hacer después, mientras desperdicia el momento presente que tienes. Y el Señor es de presente, el Señor no obra en el futuro, obra en el presente. Por eso las personas que viven siempre más adelante nunca encuentran la obra de Dios. No quiere decir que tienes que preocuparte por el futuro, pero tú no puedes vivir en el futuro porque el futuro no ha llegado, tienes que vivir en el presente. Como no puedes vivir en el pasado porque el pasado ya pasó. Pero ¿cuántas personas hay que viven en el pasado o en el futuro y se le va el presente? Y por eso no oyen, no oyen. El pensamiento continúa, el profeta, con la idea de que dejar que, que tu alma se deleite, que tu espíritu se deleite. Pero para eso tienes que oír, para eso tienes que escuchar. Dice, quien sea que genuinamente se llene, se sacie de la palabra, sí sabe que tiene que inclinar su oído, como una persona que está sorda, hacia Dios y ver lo que el Señor va a decir. Quiere decir inclinar el oído, estar atentamente a lo que Dios te va a decir. No espere trompetas como en el Sinaí, ni espere voces como en el Jordán. El Señor habla día a día en cosas sencillas que tú tienes a tu lado y hasta grita en medio de esas cosas sencillas. Pero para poder oír la voz del Señor en tu día a día, tienes, hermano, que oír, estar atento a la voz del Señor. Esto explica por qué dos personas o varias personas en un retiro, muchas personas, pueden escuchar el mismo mensaje y una se beneficia y la otra no saca absolutamente nada. Hermano, que no se benefició fue porque no inclinó su oído al Señor. Yo lo veo en los retiros, cuando hacíamos los retiros. Cuánta gente iban, 80, 90 personas, y unas salían bendecidos, otras no salían bendecidos, salían exaltados, y la exaltación se pasa al poco tiempo, y otros salían con palabra. Dice el Señor, hoy oíd, oye, y vivirá vuestra alma. El beneficio de inclinar a Dios el oído, hermanos, es impresionante. Cuando inclinamos el oído a Dios, tenemos vida para nuestra alma. Vida es lo que le hace falta a la gente hoy en el alma. ¿Cuánta gente hay con el alma muerta? Y nos habla que va a ser con nosotros un pacto que es eterno. El pacto con Israel no era eterno, era condicional. Estaba hecho sobre un animal y se iba a acabar porque tenía un propósito, que era establecer el reino de Israel para que el Mesías naciera. Era un pacto condicional. Nosotros ahora estamos en un pacto incondicional que el Señor hizo con Cristo. Primer testador del pacto era Dios y Moisés, un hombre. Por eso es que se tenía que acabar. Segundo pacto es entre Dios y Cristo, y ambos son eternos. Nosotros entramos a ese pacto a través del bautismo, que nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es quien tiene el pacto. Pero el Señor nos promete que estamos mejor que los judíos. Tenemos un pacto eterno. Dice, una misericordia firme a David. Y vaya si el Señor fue misericordioso con David. A los que escuchan el Señor te promete un pacto, hermano. Desde la perspectiva de Isaías, este pacto aún está en el futuro. Por eso dice, y haré. Pero nosotros ya lo tenemos presente y hemos accedido a este pacto por medio del bautismo. El pacto también está caracterizado
por una misericordia firme. Si a alguien le mostró el Señor misericordia, como les dije ahorita, fue a David. No solamente por perdonar la vida disipada que llevó David en sus primeros tiempos, culpable de asesinato y de adulterio, vaya si tenía una bolsa colgando a la espalda, pero también el Señor lo bendijo porque David, la característica de David era que era un hombre humilde. David, a pesar de todos sus errores, él sabía reconocer cuando se había equivocado y sabía pedir perdón cuando se daba cuenta que se había equivocado. No buscaba excusas. Por eso David fue bendecido con misericordia. Y ojalá a través de este pacto seamos nosotros también bendecidos con esa abundancia de misericordia del Señor. Sí, tenemos espíritu humilde y si sabemos reconocer nuestros errores delante de Dios y muchas veces delante de los hombres. Y el Señor dice que yo lo di por testigo a los pueblos, le dice que yo por jefe, por maestro a las naciones. Dios promete las bendiciones de un bueno y un sabio liderazgo. Esa parte de la misericordia firme de Dios. Sabernos guiar, sabernos pastorear. Dios dio a David un gran don de liderazgo, le dio un gran don de ser un líder desde el principio. Y eso no solo fue un regalo para él, fue un regalo para Israel. Aquí el Señor promete que él va a seguir dando este regalo. ¿De acuerdo a qué patrón? Al patrón dado a David. David sobre todo fue un testigo en el sentido de que él tenía una verdadera experiencia con Dios, que él podía hablar con Dios. Y como él podía hablar con Dios, podía hablarle a Israel. Por eso lo principal, hermano, es tu relación con Dios. Definitivamente hay una relación más estrecha con el Señor que la Eucaristía. No hay más ninguna. ¿Qué más relación que común unión? Comunión, común unión. Tú te unes a Dios, pero Dios se une a ti. Es una unión común. Esa es la mejor y más perfecta relación con Dios. La Escritura es palabra de Dios viva, pero llega a tu oído y a tu espíritu. La comunión es Dios hecho contigo uno. Ahora, esta comunión que recibimos en la Eucaristía, tenemos que mantenerla durante toda la semana y durante toda la vida, y para eso es la palabra de Dios. Tenemos nosotros esta gran ventaja que ni siquiera David tuvo. Es curioso que David se ha usado aquí como un prototipo de líder de Dios. Es curioso de muchas maneras, porque el reino de David se puede ver en la Biblia fue un poco complicado. La familia de David fue bastante complicada. David llegó al trono de Israel a través de una cantidad de problemas y dificultades enormes. Él tuvo un terrible escándalo marcado por la muerte y el sufrimiento de su reinado. Hubo incesto en la familia, violación, asesinato entre sus propios hijos. Y su reino fue marcado por una tremenda guerra civil en que su hijo lo quería y casi lo destrona. Aún así, David es exaltado como un gran líder para su pueblo. Esto demuestra que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Significa más que éxito. Significa más que éxito. Este es mi corazón conforme con el Señor. En el medio de las dificultades. Muchas veces las dificultades vienen de afuera, pero si tu corazón también se dificulta, entonces son dos dificultades que solamente se pueden poner de acuerdo en dificultad, y valga la redundancia. Tenemos que tener este afecto de Dios por David y de David por Dios. Pero David fue un gran jefe para Israel, llevó a su reinado al punto más alto que Israel lo ha tenido. ¿Por qué? Porque tenía corazón de pastor. Porque desde el principio él supo cómo liderar sus ovejas, sobre todo cuidándolas para que los lobos no se las comieran. Eso preparó David. Nuestra vida, nuestro quehacer en la vida, no tiene que ser de pastor precisamente, pero nuestro quehacer diario es lo que nos va preparando para el tipo de liderazgo que tú puedes tener en la obra
del Señor. Pero sobre todo, el corazón de David. David tenía el corazón en conjunto, podemos decir, en unión, latiendo a la misma sintonía que Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14. Esta profecía se cumple de manera espiritual cuando Dios levanta hombres y personas que pueden guiar a su pueblo. Y en estos tiempos, querido hermano, que necesitamos esta guía, sobre todo para la iglesia. Son tiempos verdaderamente que la iglesia necesita guías. Y el rey David es un modelo de guía, un modelo de líder. Ha sentado su corazón en Dios, no ha sentado su corazón en complacer a la gente que me está oyendo. Y habla el Señor, da la gran profecía que nosotros le hemos visto cumplida, que va a llamar a gente que Israel no ha conocido, gente que Israel nunca se supo ni siquiera que existió, van a correr hacia ellos. Entonces uno se pregunta, ¿esto está dirigido a Israel o a David? Pues estamos hablando de David, como el jefe y el maestro del pueblo de Dios, posiblemente a ambos, y sin embargo, ciertamente su cumplimiento se va a dar y se dio en la iglesia. Hasta el día de hoy nosotros hemos ido 32 veces a Israel y pensamos regresar en cuanto se levante la prohibición por el virus. Y pues, te puedo decir que en Israel vemos a todas las naciones de la tierra ahí. Pero vuelvo a decir lo mismo. Hay personas que de Israel se llevan lo mejor y hay personas de Israel que solamente se llevan fotografías, que después tienen que preguntar qué lugar es porque no tienen ni idea por dónde pasaron. ¿Por qué? Porque tenían su objetivo en tirar fotos para enseñárselo a los familiares y a los amigos, no poner su corazón en lo que estaba viviendo. ¿Cuántas veces, hermano, yo veo eso con gran tristeza? Y dice que por causa de Dios, del Santo de Israel, que lo ha honrado. ¿Por qué las naciones buscan a David? ¿Por qué las naciones miran a Jerusalén, a la tumba vacía? Porque el Señor ha honrado ese lugar, porque ahí comenzó nuestra restauración en la cruz de Cristo. Vamos a leer del versículo 6 al 7. Dice, buscad al Señor mientras se le puede encontrar, invocadle mientras está cerca. Que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Que se convierta al Señor y se compadecerá de él, a nuestro Dios, que es pródigo en perdonar. Esta es una invitación, querido hermano, para ser perdonados. El Señor nos invita, antes que nosotros pidamos perdón, nos invita que vengamos para ser perdonados. Y nos da, hermano, empieza con una tremenda frase. Busca al Señor mientras puedes hallarlo. Busca al Señor mientras lo puedes hallar. Va a llegar un día que tú no puedes hallar al Señor. O porque se hizo muy tarde, porque te llegó la muerte, porque el Señor vino, porque te complicaste y más nunca te acordaste de él. Búscalo en el momento en que el Señor se presenta delante de ti. Aquí el profeta pone un sentido de urgencia al pueblo de Dios. Es en este momento, es lo que le dice el profeta a Israel y a nosotros. Es en este momento cuando Dios puede ser hallado. Ahora, búsquenlo, no espere para mañana. Tú no sabes si mañana va a llegar. Buscarlo. No es que Dios esté escondido y solo lo puede encontrar ahora. Es que solo puede ser encontrado cuando nuestro corazón se vuelca a buscarlo. Por eso el Señor nos dice, búscalo. No es que se esconda, Él está ahí. Tu corazón, el que no está puesto a buscarlo. Por eso esta invitación es no para un Dios escondido, sino para un corazón que está totalmente indiferente o ha cogido otro camino. El Señor nos pide que inclinemos nuestro corazón a Dios y aceptemos el regalo que nadie nos puede dar, que es sentirnos
perdonados y todos nuestros pecados olvidados. No buscarlo y el fallar en llamarlo, en tanto se está cercano, lo tenemos cerca, significa, hermano, que nunca recibiremos las cosas que Él promete. Y aquí el Señor nos dice una frase también muy dura: deja que el impío siga su camino. El profeta imprime y da la necesidad de arrepentimiento en el pueblo de Dios. El arrepentimiento, hermano, es simplemente dar vuelta del camino y volver al camino de Dios. Esto me recuerda cuando José y María perdieron al niño. Cuando José y María, ya lejos de Jerusalén, perdieron al niño, ¿qué fue lo que hicieron? Viraron, dieron la vuelta, U-turn, viraron en U y volvieron ¿a dónde? Al lugar donde el niño se les había perdido. Al mismo lugar, que era el templo. En nuestra vida, dar esta vuelta es volver al lugar donde Dios se te perdió. En la primera comunión, en un grupo juvenil, o a lo mejor nunca lo encontraste desde el bautismo. Esto es lo que quiere decir. El arrepentimiento es dar la vuelta en nuestro camino y buscar a Dios, volverse al Señor. Y nunca podremos caminar en el camino de Dios a menos que no dejemos mi propio camino. El impío sigue su propio camino, que lo va a llevar a la destrucción, de una forma o de otra. Para venir al Señor tenemos que doblar, tenemos que virar y buscar el camino de Él. Eso es lo que es la conversión. Dejar nuestros propios caminos. Adviento, tiempo de conversión. Por eso nos pone a San Juan el Bautista, él como figura del Adviento, que tanto habló de allanar los caminos, de volver los caminos al Señor, la restauración que el Señor trabaja en nuestra vida cuando nosotros nos arrepentimos. Isaías hace un punto tremendamente importante cuando dice que habla del hombre inicuo y de sus pensamientos. Hermano, la impiedad, eso es lo que es un hombre inicuo, un hombre impío, un hombre que no tiene piedad, que no tiene sentimiento filial a Dios. Y el que no tiene sentimiento filial a Dios, no tiene sentimiento filial a nada. La impiedad puede ser demostrada a través de nuestras acciones, a través de nuestro camino. Pero la injusticia puede ser encontrada en nuestro pensamiento. Mira qué cosa, la impiedad la encuentras en tu camino, pero la injusticia no está afuera, la injusticia está dentro de nuestro pensamiento. La injusticia no es hacer algo malo a otra persona, la injusticia es no vivir en la justicia de Dios, no ser agradable a Dios, sino viviendo de la forma que yo quiero, sin contar con la forma que Dios espera que yo viva de Él. Eso es el sentido de justicia del Señor. El justo es aquel a quien Dios mira y no encuentra en Él mancha alguna y se agrada en Él, como Abraham en el Antiguo Testamento y como San José en el Nuevo Testamento. Este año que el Papa ha decretado un año para San José, qué mejor año que este para San José. La iglesia tiene necesidad del patriarca José, un hombre de trabajo, camino y silencio. Que hoy en día lo amamos mucho, no caminamos y menos trabajamos. Ojalá que este año de San José dé frutos a la iglesia. El campo de batalla para una vida justa, una vida agradable al Señor, hermano, comienza en nuestros pensamientos. Ese es el campo de batalla. Ahí está la boca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, que tenemos que domar. Por eso Pablo sabía perfectamente, San Pablo, cuando escribió que teníamos que tener nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En 2 de Corintios 10:5. Mira qué palabra más hermosa, traer nuestro pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia de Cristo.
Primero tenemos que atrapar la loca de la casa, nuestros pensamientos, nuestra imaginación, porque si no la atrapas no la puedes traer. Pero no tienes que atraparla. Cuando logras atraparla, entonces tienes que la cautiva, la tienes que amarrar, no se te puede desenfrenar, no se te puede ir otra vez. Tienes que ponerle camino de fuerza, camisa de fuerza, y entonces traerla así amarrada a Cristo. Ese es el camino, querido hermano, traer nuestra obediencia cautivo a Cristo. Hoy en día cada cual quiere obedecer lo que le da su realísima gana, espiritualmente, moralmente, litúrgicamente. Cada cual quiere hacer su propio lo que a mí me da la gana. Ese es el gran problema el gran problema que tiene la iglesia hoy. Es mucho más allá que escándalos sexuales que muchas veces no han sido ciertos. El gran problema que tiene la iglesia hoy es la enorme desobediencia que hay en todos los niveles, a todos. Yo no me someto a la iglesia, al evangelio de Cristo. Yo me someto a mi conciencia. Y tu conciencia anda como la loca de la casa. Tenemos que traer nuestra obediencia cautiva, nuestro pensamiento cautivo a Cristo. No podemos conformarnos con las cosas que estamos viendo en este mundo. Tenemos que ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. Nuestra renovación espiritual, querido hermano, comienza por la renovación mental. ¿Cuántas cosas en tu mente tienen que ser renovadas? Sentimientos, propósitos, forma de mirar la vida, forma de reaccionar ante los problemas. Esa es la renovación de nuestra mente. Léete Romanos 12:2, te lo dejo como tarea. Estúdiate y rumia esta palabra de Romanos 12:2, Alexio Divina con Romanos 12:2. Entonces viene una promesa grandísima. El Señor tendrá, del que haga esto, tendrá misericordia. Cuando nos volvemos al Señor, Él tiene misericordia de nosotros, tal como la tuvo, como David, a quien nos pone de ejemplo. El Señor es amplio en perdonar. El problema nunca ha sido que nos volvamos al Señor y Él nos rechace. Eso no ha sido nunca el problema. El problema es que fracasamos en volvernos a Dios. Vamos a ver ahora el capítulo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo del Señor. Tan elevado como los cielos sobre la tierra, así son mis caminos sobre vuestros caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Aquí está la respuesta de todo lo que hemos hablado, porque el Señor siempre nos da la respuesta. Hablando de nuestros pensamientos y de volvernos al camino de Dios. Hermano, primero tenemos, el Señor nos lo dice aquí, esto es importantísimo. Dios no piensa como nosotros. Te lo voy a repetir. Dios no piensa como tú y como yo. Bien arreglado estuviera el cosmos si Dios pensara como tú y como yo. Yo no puedo pensar que Dios va a pensar como yo. Yo tengo que adaptar mi pensamiento al pensamiento de Dios. ¿Y cómo es el pensamiento de Dios? La certeza única la tenemos en la Escritura, en lo que Él nos dejó por escrito. ¿Cuántos problemas nosotros nos metemos cuando yo pienso que Dios piensa exactamente que yo? Ay, hermano, ay, hermano, ay, hermano, esa frasecita, el Señor me dijo. ¡Ja! Casi siempre estas personas que andan, el Señor me dijo, siempre el Señor piensa igual que esa persona. Sospechoso, sospechoso. Cuando alguien viene y me dice a mí, el Señor me dijo, yo lo primero que le pregunto es, ¿qué Señor? Porque hay muchos señores, hay señores con S mayúscula y hay señores con S minúscula. Los grandes problemas comienzan cuando yo pienso que Dios es exactamente igual que yo en la forma de racionalizar mi vida y las cosas del camino que estamos llevando o que lleva el mundo.
porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que nosotros podemos relacionarnos con los pensamientos de Dios, relacionarnos. Nunca vamos a entenderlo a la perfección. Por eso siempre tenemos que estarnos renovando en la oración para perfeccionar esto que hemos escuchado en la palabra. Y el Señor, hablando de caminos y de U-turn y de vueltas, el Señor te lo va a dejar bien claro. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Mis caminos no son tus caminos. Dios no actúa de la manera que nosotros lo hacemos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Él hace las cosas a su manera y sus caminos humanos. Hay veces que pensamos que van por aquí y va por otro camino. Casi siempre cuando tú estés seguro que vas por el camino de Dios, andas por otro camino. El camino de Dios siempre coge una dirección, no equivocada, perdón, decir equivocada, una dirección que no es la que yo estoy pensando, que mi brújula no es la que lleva. Mi brújula tiene que ser la palabra de Dios y la oración para que Dios actúe en nosotros. Podemos pensarnos cuán grande es la diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros. Cuánta es la distancia entre mis caminos y sus caminos. Y el Señor nos lo dice. La distancia es tan amplia como son altos los cielos sobre la tierra. Lo dice Isaías, la distancia es los altos que están los cielos sobre la tierra. Hermano, increíblemente, Jesús trajo el cielo a la tierra. ¿Para qué se hizo Jesús? Jesús no se hizo hombre para que yo entendiera sus caminos. Jesús primero se hizo hombre para entender mi camino. Él fue el primero que trató de entendernos. La creación por el pecado, el hombre perdió la semejanza con Dios. Dios miró al hombre y no reconoció al hombre, porque en Dios no hay pecado. A partir de ese momento, el hombre se volvió para Dios alguien extraño. Extraño para Dios, porque en Dios no hay maldad. Él no entendía. Si algo no entendía Dios, es el mal y las consecuencias del mal. Por eso Jesús hizo hombre y sufrió las consecuencias del pecado sin haber cometido pecado, porque él quería entendernos a nosotros como hombres. Y Jesús trajo el cielo a la tierra y trae todos los días el cielo a la tierra en la Eucaristía. Una forma de transformación de nuestro pensamiento es la Eucaristía, cuando se hace con el verdadero propósito de hacerme uno con Jesús, común unión. Eso es lo que significa ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Ahora somos conformados a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es más cercano a nosotros, porque se hizo exactamente igual que nosotros. Por eso el día de Navidad es una fiesta teológica. La hemos convertido en una fiesta emocional de niños. Y está bien esa parte, pero más que eso, la Navidad es una profunda fiesta teológica. Es lo que no entiende nadie, ni los ángeles, cómo todo un Dios se hizo exactamente a nosotros con todas nuestras limitaciones. Cómo se rebajó, cómo se abajó a nosotros para podernos entender. Jesús acortó la diferencia entre Dios y el hombre. Eso nos tiene que motivar, Conociendo a Jesús a través de la palabra y a través de la Eucaristía, hermano, podemos llegar a intuir cuáles son los pensamientos de Dios para yo ajustarme a Él. Dice versículos 10 y 11. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la fecundan, la hace germinar y dan simiente al sembrador y pan a quien lo ha de comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará
la misión que yo le haya confiado. Hermano, esta palabra, ¿cuántas veces la hemos oído decir? Y es cierta, ciertísima. La palabra de Dios nunca retorna vacía a Dios. El Señor usa aquí la figura del ciclo del agua, que para las comunidades como la de Israel era totalmente necesaria para la vida. Y usa este ciclo que estas personas lo podían entender. El Señor le dice, cuando llueve, esa lluvia no regresa igual a las nubes, al cielo, porque antes de evaporarse, fecunda la tierra. Y cuando fecunda la tierra, nacen las plantas. Y cuando crecen las plantas, da frutos. Y después esas hojas devuelven ese oxígeno a las nubes, en esta forma como los israelitas, arriba, al cielo. Eso quiere decir que la palabra de Dios es fecunda, así como el agua siempre fecunda y regresa diferente porque dejó algo de crecimiento en la tierra, de fecundidad en la tierra, dice el Señor, así es mi palabra. La palabra de Dios nunca cae en vano. Por eso nunca te canses de repetirle la palabra de Dios a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a un amigo. Nunca te canses de repetirle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía a Dios. Siempre en algún momento hace alguna obra. El Señor ilustra el principio esencial. Su palabra no volverá a Él vacía, sino que su palabra va a ser lo que Él quiere. Esto significa que Dios no es puro hablar, no es puro bla, bla, bla. Cuando Él habla, hermano, su palabra cumple su propósito. El Señor tiene un propósito establecido. Cuando esa palabra cae, si no es ahora, mañana, pasado, va a dar el fruto necesario. Aunque tú no estés presente, la palabra del Señor es lo que no acabamos de entender. La palabra del Señor tiene poder. Por eso es que la fe entra por el oír. La palabra de Dios nunca va a fallar en cumplir su propósito. El uso de estas imágenes para ilustrar la forma en que opera la palabra de Dios nos demuestra que la palabra de Dios da fruto. También demuestra que el fruto tiene muchas aplicaciones diferentes. El mismo grano que da semilla al que siembra, pues también da pan al que come. Hay muchos, se benefician muchos, hermano, por una palabra que te había dado una persona y se haya convertido. ¿Cuántas personas se habrán beneficiado? Que tú no lo sabes. Y un día cuando llegues delante del Señor, ellos darán testimonio de ti. Porque lo dice San Pedro, lo dice San Pedro, la caridad cubre multitud de pecados. ¿Y qué caridad más grande que sembrar la palabra de Dios? El Señor dice, hará lo que yo quiero. La palabra de Dios tiene siempre algo que lograr. Dios no solo habla para ser escuchado, Dios no solo habla para escucharse a sí mismo, como algunas personas que solamente hablan para escucharse a ellos mismos o para escuchar lo que ellos quieren oír. A veces que yo he dado un retiro, una charla o algo, me dicen, ay hermano, qué bonito habló. Y yo pienso, no entendió ni una palabra de lo que yo dije. Porque si llega a entender lo que yo dije, sabe que no es bonito. Ni para mí decirlo, ni para ellos recibirlo. Porque hablan de cambios. Y hay veces que para que haya cambios hay que hablar con crudeza. Y hay que hablar con algo que te sacuda. Pero es que siempre uno está buscando la palabra bonita, no la palabra eficaz. El Señor no nos habla a través de misterios que no podemos entender. ¿Qué palabra más sencilla que la palabra de Jesús? Nosotros somos quienes enredamos la cosa. Jesús nunca habló de alta teología, habló de una mujer que barría y se encontró una perla. O de un sembrador que se metió un enemigo y le llenó de hierba mala su siembra. El Señor habló de una luz que se pone debajo de la mesa no alumbra. Cuán sencillo es la palabra de Dios.
Cuando Dios habla, hermano, Él habla para ser oído, pero para lograr un propósito, no para quedarte con la música sin entender la letra. Y el Señor nos da una promesa: será prosperado aquel para quien yo envié esa palabra. La palabra del Señor no logra las cosas un poquito, sino que prospera. El propósito de Dios es grande. El propósito de Dios es inmenso para nosotros. Nosotros somos quienes limitamos ese propósito de Dios. Esto no significa, porque sea una palabra simple, que como la palabra de Dios es presentada. Hay veces que yo he visto que una mala predicación dicen, bueno, la palabra de Dios nunca retorna vacía. No, eso es una mala interpretación de lo que dice el profeta. El principio es claro en este pasaje de Isaías. Tenemos, la palabra de Dios es buena y tenemos que sembrar lo mejor de esta palabra. Uno que predica puede ignorar o puede oscurecer la palabra de Dios, que hay veces que ni siquiera ya no es ni palabra de Dios, es palabra de uno. Es mensaje de uno, no de Dios. En estos tiempos, ¿cuántas personas hay manipulando la palabra de Dios? Pero esa persona, hermano, va a tener que dar una respuesta tremenda frente al juicio de Dios. Porque aunque yo no entienda la palabra de Dios, aunque yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, yo tengo que predicarla tal como está dicha. Yo no soy quien para enmendar la plana de Dios. Yo tengo que adaptarme a la palabra de Dios. Y vemos que termina en este versículo 12 y 13, dice: así partiréis con alegría y seréis conducidos en paz. Montes y colinas romperán en gritos de júbilo ante ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de la zarza se alzará el ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Servirá de honra para el Señor, de signo eterno que no será quitado. Qué hermosa promesa de restauración, hermano. El Señor es un Señor restaurador. Dice que vamos, que con alegría vamos a salir y en paz vamos a regresar. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a Dios, Dios lo escucha y la palabra cumple su propósito en él. ¿Cuáles son los resultados de escuchar esta palabra de Dios? Dos cosas que no tenemos hoy en día: alegría y paz. Esos son siempre el resultado de la palabra de Dios. Dice el Señor por un ejemplo muy hermoso. Dice que la alegría es tan grande que incluso hasta los montes van a dar brinco. Hasta las altas cumbres van a saltar. Y los árboles se van a unir a esta alegría. Y lo dice bien claro: en vez de zarza va a crecer el ciprés. La zarza es una planta muy pequeña, llena de espina pegada a la tierra. El ciprés tiene una característica que se eleva al cielo como una aguja. Ya nuestra vida, nuestro espíritu no va a ser una salsa arrastrándose por el piso, va a ser una flecha que sube al cielo. Ahora, verdaderamente la imagen es clara. Esto es un trabajo de restauración. El Señor quita la desolación, el Señor quita la maldición y el Señor trae belleza, alegría y fruto. Y la promesa dice que la da el Señor. Cuando el Señor restaura, todo el trabajo es hecho en su nombre y para su gloria. Cuando el Señor restaura, el trabajo es seguro y es bendición para nosotros. Es una señal eterna que la palabra de Dios nunca, hermano, retorna vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, a pesar de que estamos todavía en plena pandemia, nosotros siempre miramos más allá. Nosotros pensamos y creemos en las promesas del Señor. Y sabemos que vamos a volver a Jerusalén. Así que estamos ya planificando nuestro próximo viaje a Israel. Saldremos de Miami el 20 de marzo y regresaremos el 31 de marzo del 2021 con el favor del Señor. Visitaremos todos los lugares santos, estudiaremos la Biblia, tendremos adoración del Santísimo en Emaús y en Getsemaní. Iremos a la procesión de las palmas del Domingo de Ramos en Jerusalén. Cumpliremos todo el programa si el Señor lo permite. Yo sé que sí lo va a permitir.
porque esto no va, como hizo el Señor con Asiria, esto no nos va a rodear continuamente. Así que te pido que en fe que te animes a ir a Israel con nosotros. Puedes llamar al número 305-303-1340 o puedes escribirnos a través de contáctenos de apologéticasiloe.net. Ustedes nos mandan ahí que quieren saber el itinerario y con gusto le enviamos el itinerario del año que viene de nuestra peregrinación número 33 a Israel. Que el Señor los bendiga y los guarde y nos vemos en Jerusalén.